Presentamos 24 Horas Central. Terminaron con Manuel Monsalve recibiendo la medida cautelar más gravosa. La ex autoridad se desvaneció y durante la audiencia encaró a sus abogados tras recibir la prisión preventiva. Esto pese a que su defensa apeló a la pérdida de memoria de la ex autoridad la noche del 22 de septiembre. Sin embargo, el juez fue categórico en señalar que Monsalve sí quiso realizar los actos que derivaron en los delitos sexuales imputados. Claudio Arévalo con la maratónica formalización. Atendido que se cumplen, a mi juicio, todos los requisitos legales del artículo 140 del Código Procesal Penal, en sus letras A, B y C, teniendo muy especialmente el carácter de los hechos imputados, el número de los delitos, la gravedad de las penas. Minutos después de las 11 de la noche, Manuel Monsalve comienza a sentir calor. Le comenta algo a su defensor Cristian Arias y luego se desvanece. Su integridad, o indemnidad sexual y su libertad sexual. Vamos a hacer un receso. La audiencia se detiene, los intervinientes se preocupan y los gendarmes asisten a la ex autoridad que recibirá tras una maratónica jornada las medidas cautelares por los delitos que se le imputan. La prensa pudo ingresar avanzada la noche para conocer la resolución del juez Mario Cayún. Durante 15 horas intervinieron y replicaron la fiscalía y los denunciantes que buscaban prisión preventiva y la defensa de Manuel Monsalve que solicitaba arresto domiciliario. El imputado se ha mantenido siempre en su posición que no recuerda nada acerca de los hechos por los cuales está siendo investigado y ha sido formalizado. Que ello cobra especial relevancia en razón de la cantidad de alcohol que habrían ingerido tanto él como la víctima. Uno de los principales argumentos de la defensa era que el denunciado habría perdido la memoria la noche del 22 de septiembre, producto principalmente de la alta ingesta de alcohol. Sin embargo, el juez consideró que, a diferencia de la víctima, Manuel Monsalve sí quería realizar las acciones que derivaron en los delitos sexuales imputados. Por consiguiente, y respecto de ambos delitos, el imputado claramente habría actuado con dolo directo, vale decir, conociendo y queriendo realizar las acciones típicas y antijurídicas. Casi a esa misma hora, Ciperchile difundió un video clave que daba pistas sobre el estado etílico de los involucrados. Noche del 22 de septiembre, en una parada del taxi que trasladaba a Monsalve y a la víctima, esta cruza peligrosamente la calle. Segundos después, Monsalve la persigue trotando para tomarla del brazo y devolverla al vehículo. Movimientos de la ex autoridad que también son confirmados por testigos. Estos elementos darían cuenta de dos cosas. Uno, que la víctima efectivamente se encontraba en una situación que no le permitía consentir una relación sexual. Y dos, dar cuenta que la tesis de la defensa del ex subsecretario Monsalve parecería no tan atingente, ¿ya? Porque efectivamente habrían cámaras que darían cuenta de que su forma de desplazamiento, su elocuencia, no sería coherente con una pérdida total y absoluta de memoria. ¿Qué ocurrió ese 22 de septiembre en el hotel? Denunciado por violación y abuso sexual, la defensa de Monsalve refutó los exámenes médicos de la víctima que confirman huellas genéticas de la ex autoridad en la ropa de la mujer. Para el juez también son clave los peritajes psicológicos y los testimonios de la familia de la víctima para confirmar actos de significancia sexual, pese a la incapacidad de la denunciante. El padre señala que su hija le dijo que nunca tuvo intenciones de mantener relaciones sexuales con su jefe, el imputado señor Monsalve, respecto de quien la víctima sentiría asco. La madre indica que su hija no volverá a ser la misma, que no puede dormir bien, que tiene constantes crisis de llanto, por lo mismo ha tenido que llevarla al servicio de urgencias. El acceso carnal a una mayor de 14 años, el acceso sin voluntad de un sujeto pasivo y el acto de dolo directo son los requisitos para configurar el delito de violación. Fiscalía apeló a videos, testimonios y exámenes para confirmar los hechos, mientras la defensa apuntó a que varios episodios entre la denunciante y denunciado hablarían de una especie de relación en desarrollo. El taxista pensaba que eran una pareja, precisamente por el trato que imputado y víctima se daban.
Lo mismo entendía el señor Monsalve, que eran una pareja en formación. De manera que para él, para el imputado, la reunión del día 22 de septiembre, más que una reunión laboral, fue una cita. Aun cuando hubiese existido esta relación afectiva, lo más razonable es que el juez hubiese rechazado ese argumento, entendiendo que en ese estado físico la víctima no podía consentir una relación sexual. Tienen que guardar silencio en la sala, señores, por favor. El juez hizo callar a la prensa en una audiencia donde incluso los fiscales vieron el partido de Chile. A las 11:06, Manuel Monsalve se desvaneció. Los gendarmes le dieron compota de fruta y chocolate belga. Eso en el preludio de la resolución de las medidas cautelares, que fueron dadas a las 23:37. Atendido lo dispuesto en los artículos 122, 139 y 140 del Código Procesal Penal, ordeno la prisión preventiva del imputado, señor Monsalve, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Ese orden de ingreso a la cárcel pública. Eso es todo, repetía Monsalve, que tomó algo de agua tras la resolución. La perspectiva de género, pero principalmente la gravedad de los delitos, derivó en la medida más gravosa. En poco más de un mes, quien fuera el jefe de las policías salía esposado y visiblemente molesto con sus abogados tras la prisión preventiva. Un variado conjunto de antecedentes que permitió al magistrado tener por acreditado el delito y la participación, insisto, en fase de formalización. Esto no es un juicio. Estamos conformes con la resolución, es lo que esperábamos, es lo que pedimos. Hablé con mi representada y también estaba muy emocionada, muy agradecida además con la Fiscalía y en particular con quienes hemos sido su equipo jurídico. Pasada la medianoche, vehículos de gendarmería salieron desde el Centro de Justicia rumbo a la cárcel de Rancagua. Casi una hora de trayecto para Monsalve Benavides, que según sus abogados podría apelar a esta resolución. Vamos a apelar, es lo que corresponde, son las herramientas procesales que nos da el ordenamiento para efectos de poder revertir esta decisión. Y eso es parte de lo que se pudo ver hoy día, una persona que el imputado y los abogados y todas las personas que estuvimos ahí llevando una jornada extremadamente extenuante. Así, 38 días después de la denuncia, Manuel Monsalve dejó el calabozo de la PDI por la cárcel de Rancagua, donde estará 120 días mientras dure la investigación. Paradójica resolución para quien hace un mes era el hombre encargado de resguardar a la sociedad de los peligros y ahora está tras las rejas por ser considerado justamente un peligro para la sociedad. Ahí veíamos la imagen final, ¿cierto?, de la cárcel de Rancagua. 2.350 internos tiene este penal, el Centro Penitenciario de Rancagua. Y a partir de hoy, Manuel Monsalve es uno de ellos. Claro, esto luego el tribunal decretara su prisión preventiva por los 4 meses que va a durar la investigación. Ahora, ¿cómo es este recinto que alberga al ex subsecretario del Interior? Mire. Ordeno la prisión preventiva del imputado, señor Monsalve, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Una 25 de la madrugada y quien hasta hace 35 días dirigía la seguridad del país, ingresaba a cumplir prisión preventiva a la cárcel de Rancagua. Esto a pesar de los intentos de su defensa de que el tribunal accediera al arresto domiciliario o, en su defecto, a que ingresara al anexo penitenciario Capitán Llaver. Por supuesto, no estamos conformes con la decisión del tribunal. Entendemos que nosotros dimos los argumentos necesarios para desacreditar lo planteado por el Ministerio Público. No fueron recogidas esas argumentaciones. Entendemos que hay razones que van a fundamentar el recurso que vamos a presentar para poder revertir esta situación. Apelación que presentará la defensa para evitar que Manuel Monsalve pase en este recinto los próximos 4 meses decretados para la investigación. Pero ¿qué características tiene la cárcel que hoy recibe a la ex autoridad?
El nivel de hacinamiento de la antigua cárcel de Rancagua superaba el 300%, un centro penitenciario que fue blanco de continuas críticas respecto a las condiciones sanitarias y de seguridad en la que debían convivir más de 1000 internos. El recinto original funcionaba desde 1907, pero en 2005 fue inaugurado el nuevo complejo, la primera cárcel concesionada del país. En el módulo 86, en la celda 44, Manuel Monsalve deberá permanecer durante el tiempo que dure la investigación, en un recinto que hoy enfrenta cuestionamientos de los propios funcionarios que se movilizan pidiendo mejoras laborales y de seguridad. La cárcel desde hace muchos años que está presentando problemas en cuanto a mantención y justamente afecta directamente la seguridad. Tuvimos ese evento, una fuga se produjo de acá de la cárcel con posterior recaptura de un interno porque justamente abrió la cárcel la chapa de su celda con una cuchara. Insólita fuga con posterior recaptura que se produjo hace un par de semanas y que según los funcionarios daría cuenta de la crisis de una cárcel catalogada como de alta seguridad. Nos podemos percatar de que las chapas de las puertas a 19 años de haber inaugurado esta cárcel están en pésimas condiciones y eso hay que repararlo. Y ese costo no lo quiere asumir la empresa. El complejo penitenciario de Rancagua tiene personas, tanto imputadas como condenadas, que son un peligro para la sociedad, pero particularmente quienes pertenecen al crimen organizado son mucho más peligrosos porque tienen armas, porque tienen poder adquisitivo, porque tienen soldados, porque tienen la capacidad de ordenar delitos tanto fuera de la cárcel, incluso dentro de la cárcel. Aunque Monsalve se encuentra en un sector destinado mayoritariamente a delitos sexuales, en el penal también se encuentran varias bandas ampliamente conocidas ligadas al crimen organizado. Los cara de pelota o los González se dedican al tráfico de drogas en la población Legua Emergencia. Los cara de pelota, los cara de jarro o el psicópata y asesino de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante, cumplen condena en el mismo penal, donde deberá permanecer Monsalve. En este recinto también se encuentran miembros de una de las bandas transnacionales más emblemáticas desbaratadas durante la administración de Monsalve. Efectivos de la PDI en coordinación con Gendarmería intervenían al menos 6 recintos penitenciarios de todo Chile. El objetivo desarticular nuevas facciones de los gallegos y el Tren del Coro, peligrosas bandas vinculadas al Tren de Aragua. El clan de los gallegos, desbaratado en Arica y recientemente condenado, fue dividido a solicitud de Gendarmería en distintas cárceles del país para evitar que pudieran extender su poderío entre la población penal. No puede haber ningún territorio donde finalmente el control lo terminen tomando los delincuentes o las organizaciones delictuales. No estamos disponibles a eso. Hoy, algunos de sus cabecillas estarían recluidos en otros módulos de la misma cárcel donde está Monsalve. Y colocar en ese contexto a una persona que ocupó un cargo tan alto, una figura pública, pero además un cargo estratégicamente importante para combatir, o la cara quizás más visible del combate al crimen organizado, particularmente con la lista de transnacional, hace que estas probabilidades de riesgo sean más altas. ¿Está garantizada la seguridad del ex subsecretario Manuel Monsalve, cree usted acá? Sí, yo veo que sí. Como te digo, este es un complejo penitenciario de alta seguridad donde hay diferentes módulos y él está en un módulo donde la calidad del interno no es peligrosa ni refractario al sistema. El recinto tiene 36 grandes módulos que se subdividen y 29 patios donde se separan condenados e imputados según el tipo y gravedad de sus delitos. Monsalve estará en el mismo módulo donde otras figuras reconocidas estuvieron, como Eduardo Macaya, condenado a 6 años por delitos sexuales contra menores. Una persona que ha tenido un juicio, ha habido una defensa, ha habido un Ministerio Público que ha acusado, el Ministerio Público con las evidencias ha acreditado la comisión de delito y lo que creo que todo el país espera es que esa persona cumpla la condena que le fue impuesta. En el sector 86 también estuvo en calidad de formalizado Jorge Valdivia y se encuentra el exalcalde de Rancagua, Juan Godoy, investigado por corrupción. Están ahí personas que cometieron delitos sexuales, delitos económicos, exuniformados, manejo de estabilidad causando lesiones y que se haya ordenado el ingreso en prisión preventiva, vale decir personas que no están necesariamente vinculadas con la cultura carcelaria, ¿no? Y hay que protegerlas de los otros.
El ex subsecretario comparte celda con 2 exuniformados investigados por delitos de corrupción. Un almuerzo a mediodía, a las 5 de la tarde la cena y posteriormente se da la cuenta y el encierro para estar a las 6 de la tarde encerrado. Rutina que solo se rompe martes y domingo de 14 a 17 horas, cuando los internos reciben visitas, días en los que la defensa y otros cercanos a Manuel Monsalve podrían acudir al penal. Tienen un recinto de visita al cual son trasladados los internos, la visita llega a ese lugar, generalmente son los mismos, las salas de uso múltiple o gimnasios que tienen los penales. Cárcel de alta seguridad que enfrenta la movilización de sus funcionarios y desafíos en cuanto a seguridad, a los que hoy se suma el inédito ingreso del ex subsecretario, quien podría pasar aquí los próximos 4 meses establecidos para la investigación. Bueno, y por cierto, las reacciones políticas no terminan. Ahora se está cuestionando el actuar de algunos miembros del equipo de Monsalve. Claro, la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior dejó su cargo y luego que la abogada de la víctima revelara que esta funcionaria supo de la denuncia y le hizo recomendaciones judiciales al ex subsecretario antes de que éste dejara su cargo. Todos deben responder ante la justicia, porque en Chile nadie está sobre la ley. La reacción que reiteró el presidente a solo horas de la caída definitiva de quien hace poco más de un mes era el número 2 de la seguridad en el gobierno de Gabriel Boric, formalización de Manuel Monsalve por un caso que desató una crisis en la moneda. Todas las instituciones tienen que colaborar sin nunca proteger a quienes delinquen, sino proteger a las víctimas. Respuesta ante una crisis que se ve difícil determinar cuando las críticas vienen incluso de la abogada de la víctima del ex subsecretario. Que se han cometido varias equivocaciones. Errores a juicio de la abogada que apuntan directo a la gestión del caso en Palacio y al círculo que supo de la denuncia: Gabriel Boric, Carolina Toa, los asesores del segundo piso Miguel Crispi y Carlos Durán, además del jefe de gabinete de Monsalve y la jefa jurídica del Ministerio del Interior. Con fecha 20 de noviembre de 2024, la abogada Lupi Aguirre Bravo, quien se desempeñaba como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de julio de 2022, presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada. La salida se produce a solo horas que la abogada de la víctima revelara en la audiencia de formalización que Manuel Monsalve contactó a Aguirre la noche del 15 de octubre para contarle lo que ocurría, motivo por el que la exconsejera del CDE le habría recomendado buscar un abogado. Respecto a antecedentes que se entregaron ayer se tuvo conocimiento durante el día de ayer en la audiencia de formalización, de comunicaciones que tuvo con posterioridad y que deberían haber sido remitidas a la autoridad superior y no lo hizo. Es un tema de estrictamente confianza política. Yo he hablado con ella y así lo he entendido. Gabriel. Señores, no voy a hacer ningún tipo de declaración, así que por favor retírense. El ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve no quiso conversar sobre un caso que supo desde antes de la denuncia, situación que tensiona incluso discusiones en el Congreso, la Comisión de Mujeres en la Cámara de Diputados, solo una de las instancias. Resulta que ahora había 11 asesores cercanos al presidente Boric que sí sabían, Crispi uno de ellos. O sea, lo que se ve aquí es realmente como un plan de silencio, ¿cierto? Pero afirmaciones que no se compadecen con los hechos e imputaciones al presidente de la República y sus autoridades de mentira, plan de silencio y ocultamiento de información, vuelvo a insistir, logro entender que esta es una comisión política, pero bases que no se sustentan en los hechos están en el límite de la injuria. Debate frente a la ministra de la Mujer y el subsecretario cuando la intención era consultar por un punto expuesto antes por la abogada de la víctima. Yo he recibido llamados, eso sí, por parte del Ministerio de la Mujer y me parece que otro ministerio que precisamente ofreciendo apoyo para la víctima, pero eso ha sido en el último tiempo, ¿sí? Ella ya cuenta con ese apoyo. A la abogada se la contacta personalmente una vez que ella señala no haber sido contactada, porque nosotras a través de la Unidad de Atención a Víctimas hemos contactado semanalmente para hacer seguimiento a la oferta que hicimos. El caso Monsalve está lejos de cerrarse para el gobierno, que tendrá que explicar también en una comisión investigadora su actuar frente a la salida del ex subsecretario
subsecretario, la comisión ya acordó enviar incluso un cuestionario al presidente de la República por las dudas que generó el hecho que no sacara el 15 de octubre, día que se enteró de la denuncia, a Manuel Monsalve del cargo. Caso que incluso llevó a parlamentarios de oposición a presentar una querella contra la exautoridad y la ministra del Interior por omisión de denuncia. Para que se investigue por estos hechos, al igual que la ministra del Interior. Y no, en ningún caso queremos dejar fuera la posibilidad de que pidamos citar al presidente de la República. Lo que ellas mencionan de alguna manera está cubierto por la investigación que se está llevando adelante. Me da la sensación también como abogada que eventualmente pudieran acumularse estas querellas. El foco está nuevamente en el Palacio por el caso Monsalve, cuando las críticas al manejo de la crisis también abundan en el oficialismo. Crisis por la que existen voces que piden un cambio en el equipo de asesores del presidente que permita calmar los ánimos tras un caso que escandalizó a Palacio. Bueno, esta es una información bien triste. Fíjese que una niñita de 9 años fue baleada en su rostro cuando iba al colegio junto a su madre. Se ha logrado establecer, de acuerdo a la investigación, que el pistolero estaba buscando herir al padre debido a un incidente ocurrido horas antes en Lampa. Pegando los meos balazos, compañero. Veo a mi vecina que iba saliendo con las niñas, que siempre hace ese trayecto. Por lo que vi a mi vecina gritar, le llegó un balazo a la niña. Por centímetros, una situación gravísima no terminó en tragedia. Así quedó el vehículo de una madre que iba con su hija de solo 9 años. Todos igual saben que es una vecina que va a dejar a su hija al colegio y pidiendo ayuda con su niña y todo así. Y gritando, desesperada por su hija. Intentaron quemar el auto, la casa, se pusieron a gritar ahí. Según la investigación, el ataque iba dirigido hacia el padre de la pequeña, pero fue ella quien recibió el disparo en su rostro. Fue que ella estaba en el interior del vehículo cuando llegó un sujeto y efectuó los disparos al vehículo. Al momento ahí se encontraron en el sitio de suceso 10 vainas. Eso es lo que se tiene que levantar del lugar. Están concurriendo en este momento medio blindados al lugar para efectuar el resguardo adecuado. Sin embargo, el vehículo del padre de la niña de igual forma fue atacado. Terminó completamente incendiado. La policía maneja distintas hipótesis. Una de ellas es la de una venganza. Durante la madrugada, un motorista de 21 años murió atropellado por otro conductor, quien sería el padre de la pequeña baleada. Ese podría ser el origen del conflicto. Se presume que el pistolero es familiar directo del joven atropellado. Y veo a una persona salir del pasaje Violeta Parra, al pototo, al traficante. Siempre han hecho lo mismo. Venden droga. Conforme a las declaraciones que mantenemos los testigos, ya se está trabajando esa información con el apodo, se está efectuando los controles en el lugar. Ellos me mataron a mi hijo porque yo sentía que andaban diciendo que le faltaba poco para matar a otro. La pequeña se salvó. Desde 2021 a 2023 murieron 120 niños, niñas y adolescentes producto de disparos. Hasta septiembre de este año, en tanto, van 39 víctimas y es muy probable que a la fecha la cifra sea mayor al último periodo. La trayectoria que estamos llevando básicamente está consolidando una trayectoria que se mantiene estable o incluso crece. Todavía quedan 2 meses o un mes del año, digamos, que es muy intenso en actividad criminal. Y eso claramente tiene consecuencias. Hoy día el costo del crimen organizado lo está pagando la niñez. Se estima que 4 de cada 10 niños, niñas o adolescentes víctimas de algún acto delictivo son aleatorias. En la última década, 218 murieron por armas de fuego. Este miércoles ese lamentable número por poco sube. Y que él haga eso y empieza a dispararle al auto sin ningún motivo es algo, pero yo creo, inhumano. Estamos acostumbrados a este ambiente. Hace poco igual mataron a otra persona. A un cabro de aquí también que vivía aquí. En momentos en que se está discutiendo el presupuesto de la nación, vemos con preocupación que no se esté dando prioridad a los derechos de niños, niñas y adolescentes. La pequeña de 9 años está fuera de riesgo vital, pero grave. Sufrirá secuelas físicas y psicológicas que ningún niño debería vivir. Y esta primavera una bacteria está generando preocupación al protagonizar un aumento de casos que derivan en neumonías silenciosas. Es el mayor brote en los últimos años y pone en riesgo principalmente a los niños. Mire. ¿Tú has escuchado del micoplasma? Sí. Sí, lo he escuchado de hace bastante tiempo. Me preocupa mucho.
Mycoplasma es el nombre de la bacteria más pequeña del mundo. Esta primavera se ha convertido en la protagonista del mayor brote de los últimos años. Si usted creía que las infecciones respiratorias habían quedado atrás, ponga atención. Da un espectro de enfermedades desde una especie de virosis, un resfrío común, hasta el grado un poco mayor, que es una neumopatía o neumonía, que afecta fundamentalmente a los niños entre los 5 y los 20 años aproximadamente. La mayoría son tratados de forma ambulatoria, pero esta temporada ha sido notoria porque se han visto casos más graves que han requerido de hospitalización. Hay que estar atentos porque está provocando mucho más neumonía que cuadros altos, porque a veces pueden provocar rinofaringitis o resfríos, por decirlo así. Y también tiene un compromiso importante que se ha visto también en las últimas semanas, que son las artralgias. Las artralgias son el dolor articular, se inflaman las articulaciones asociadas a este micoplasma, y también un rash cutáneo. Probablemente ya sufrimos el pic, porque esto yo diría que aquí en el área metropolitana al menos fue hace casi un mes. Pero sigue presente, se contagia en el círculo íntimo, por ejemplo en la sala de clases, y requiere de contacto estrecho. Los adultos también se pueden ver afectados. Nosotros las mamás son las que también sufrimos, también se ponen a llorar, no duermen. Entró la temporada de primavera, pues he oído muchos casos de niños que han tenido problemas de mucha bronquitis, hay muchos que se han complicado. El problema es que la bacteria puede llevar a casos de neumonía atípica y los síntomas no necesariamente reflejan la gravedad del cuadro. Ante cualquier niño que tenga tos en excesos, que quiere decir que son ataques de tos, una tos muy parecida a la tos convulsiva del coqueluche, que tose más de noche, que tose con el esfuerzo, que incluso puede llegar a vomitar por la tos, con o sin fiebre, y ya lleva más de una semana y esta tos va en aumento, es importante consultar. El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria para poner especial atención y cuidado en las infecciones respiratorias. No tiene vacunas. Por fin tenemos un buen diagnóstico, que fundamentalmente es la PCR, el similar al estudio que se hace con los coronavirus o el COVID. Y el tratamiento consiste en un específico antibiótico que se llama citromicina, que son los macrólidos. Es un tratamiento bien tolerado, son 3 a 5 días de tratamiento. Por eso, el llamado es a prevenir y cuidarse. Sí la he escuchado, pero a través de la noticia. Aquí en el colegio no. Por ejemplo, el caso de nosotros, que el niño es asmático, tenemos medidas preventivas y tratamos de no exponerlo. Estando todo el día con él lavándole las manitos, preocupada de la higiene, en general, de todo. Mycoplasma, si bien no es una bacteria nueva, parece haber recargado fuerzas post-pandemia y hoy pone en la mira a los niños, quienes pueden sufrir de una silenciosa neumonía. Bueno, ya comenzamos la cuenta regresiva para las fiestas de fin de año y muchos se preguntan, ¿habrá o no habrá aguinaldo este 2024? Un estudio reveló que casi el 60% de los trabajadores recibirá este beneficio y que será gastado mayoritariamente en pagar deudas y comprar comida. ¿Usted recibe aguinaldo? Sí recibo, sí. Sí, yo creo que sí. 30, 40, 50, algo por ahí. Muy poquito, como 35.000 pesos. En el caso mío es una caja de mercadería nada más. Algunos más, otros menos. Lo cierto es que comenzó la cuenta regresiva para las fiestas de fin de año y el aguinaldo opera como un balón de oxígeno para nuestra billetera. Pero, ¿en qué se usará este beneficio económico? En comer algo rico. Generalmente lo gastan en eso. Principalmente comida y si sobra para regalo. En comida, ¿ya? Quizá a lo mejor algún regalo, pero generalmente comida. Según un sondeo del sitio trabajando.com, entre quienes recibirán aguinaldo, un 36% lo usará para pagar deudas, un 23% para comprar mercadería, un 21% comprará regalos y un 20% lo usará para ahorrar. Respecto a los montos, 2 de cada 3 chilenos recibirá un aguinaldo menor a los 60.000 pesos, barrera que solo superará el 34% de los trabajadores. El aguinaldo no es una obligación de parte de las empresas, sino que es un beneficio que le entregan a sus colaboradores. Pero que una vez que este aguinaldo se le entrega a un colaborador por más de 2 años consecutivos, ya se convierte en un derecho adquirido. Pero para que alcance el aguinaldo, fuimos a cotizar algunos regalos. Si tiene niños, una opción pueden ser estos juegos de mesa, este robot luminoso, los tradicionales Funkos o bien
Estos packs que contienen tazones y cojines de reconocidas series animadas. En realidad ya desde inicio de noviembre ya se vive como la esencia de la Navidad, porque la gente ya empieza como que a adelantar los regalos de Navidad. Empiezan a llevar como los sets que tenemos o juegos de mesa, pues como para pasarlo más en familia. Otro regalo útil es el chocolate, y en esta tienda especializada dentro del Caracol Ñuñoa Centro prometen productos artesanales con alto porcentaje de cacao, con y sin azúcar, y lo más importante, precios para todos los gustos. La gente puede regalarle desde los nietos hasta el jefe o el amigo secreto que es para Navidad. Tenemos todos los precios, como te digo, desde 6.900, 3.500 y hasta los 25.900, por ejemplo, que es la caja más cara. Y si de hacer rendir el billete se trata, le dejamos otro dato. Este 29 de noviembre comienza el Black Friday, el último evento de ventas electrónicas del año, donde participarán más de 500 sitios y garantizan que habrá importantes descuentos. Datos para sacarle el jugo al aguinaldo cuando cada vez falta menos para la llegada del viejito pascuero. Bueno, a 25 años de la desaparición de Jorge Matute Jones en la discoteca La Cucaracha en Talcahuano, su madre y su hermano llegaron hasta el cementerio Parque San Pedro en San Pedro de la Paz. Claro, para recordar al joven que murió por una sobredosis de pentobarbital. María Teresa Jones y el hermano de la víctima, Alex Matute, emplazaron a los responsables de su muerte a decir la verdad. Claro, por la tarde participaron en una misa en memoria de Jorge y se reunieron con el alcalde electo de la comuna para reiterar su rechazo al rodaje de una serie sobre el caso realizada por la productora Fábula y Netflix. Yo creo que nunca se me había quedado afuera. Fuimos a Carabineros. Me dicen, váyase tranquila señora, que su hijo lo está pasando regio chancho. Estos 25 años han sido difíciles, pero me paro una y otra vez. Hace 25 años se perdió el rastro de Jorge Matute Jones, un estudiante de Concepción que fue a bailar a una discoteca donde había más de 300 personas. Su cuerpo apareció por casualidad 4 años después. ¿Cómo comenzó esta historia? Llega una orden para constituirnos en la discoteca Cucaracha. Se encontraron manchas de sangre. Se determinó que era sangre humana. Se obtuvo un grupo sanguíneo O4 RH positivo. ¿Y Jorge Matute qué sangre tenía? El mismo grupo sanguíneo. Yo recibí humillación. Me atacaron, tú sabes que me atacaron en 2 oportunidades en Concepción. Me amenazaban. En el caso mío, estando vuelvo embarazada, me echaron de la institución. Quisiera saber por qué lo hicieron, no saben el daño que me hicieron. Y estarme a mi hijo. ¿Por qué me gusta salir? Desesperada está la familia de Jorge Matute, estudiante de 5º año de Ingeniería Forestal de la Universidad de Concepción. Nadie imagina que el amigo que uno pasa a buscar, con quien se toma unas piscolas de más y se ría de estajo, va a desaparecer. Gerardo Roa llamó cerca de las 8 de la mañana. Y ahí cuando la Ley fue a ver a Coque a la cama y no está, y me dice, mamá, dice Coque no está. Anduvimos hasta el amor y o sea, buscando a Coque y fuimos a Carabineros. Yo me arrepiento tanto de lo que me arrepiento hasta el día de hoy, de haberle dado permiso al Coque, que me siento culpable, y lo otro de no haber entrado a la Cucaracha y haberle registrado todo también ese día cuando llegué ahí. Yo era la mujer más feliz con mi hijo. Y lo fui a buscar. Y salió con pinta de ir a bailar con una chiquilla. Era la discoteca más o menos de moda, donde iban muchachos universitarios. Me dijo Gerardo, le digo yo, quiero que vengas porque quiero que me lleves donde yo hasta Coque.
Cuando yo llegué a la cucaracha, digo, siempre me acuerdo, le digo, esta posible, trajiste a mi hijo. Entonces, si él vio que no estaba, yo lo busco. Pero él dice que estaba tan ebrio. ¿Cómo llegó a la casa si estaba tan ebrio en auto? ¿Cómo llamó a las 8 de la mañana si estaba ebrio? ¿Por qué no hay negado? ¿Tenés miedo? Hay una persona ahí. Gerardo Rúa dejó abandonado a mi hijo. Las primeras sospechas apuntaron al dueño de la disco, Bruno Betanzo. El empresario no habría soportado los galanteos que Matute prodigaba a la pareja del empresario, Carmen Cereño. Está todo lleno de vidrios ahí adentro, todo desordenado. Yo quiero saber, le dije, ¿qué caso hubieron peleas aquí? Porque mi hijo no llegaba y estuvo acá. No, me dijo que no pasaba nada, que sí. Realmente veo que hay mucho destrozo de botellas, hay unos vidrios grandes y también están quebrados. Carabineros aseguraba que el supuesto crimen se habría registrado al interior de la discoteca. En ese tiempo yo trabajaba como asesora criminalística en el laboratorio de criminalística de Carabineros, la BOCAR. Nos llega una orden para constituirnos en la discoteca Cucaracha. Se encontraron manchas de sangre. Una, digamos, que estaba justamente en una de las murallas que indicaba para bajar, digamos, al subterráneo. En uno de los peldaños, ahí se encontraron un par de manchas más. Y me doy la vuelta, porque caché, onda, no, aquí no me meto o algo así, chuta, algo está pasando aquí. Identifico que hay gente de la discoteca, al menos 2 guardias, e identifico que hay una mujer, como la suerte que está el coque metido ahí, me devuelvo. Mi marido, José Luis, el que investigó, digamos, inició la investigación del caso Matute, él siempre en los reportajes siempre dijo, Carabineros no quiere investigar el caso Matute. Porque algo, digamos, algo pasaba. Porque todas las personas que se acercaban al centro de la cucaracha era, digamos, algo vetado, es decir, era prácticamente que no podíamos hablar o que nos sancionaban. La cucaracha tenía una alfombra que conducía, ¿no es cierto?, al sótano, y que esa alfombra había sido levantada y había sido sacada. Por ejemplo, el sótano, habían baños destruidos. ¿A ti te dio la sensación que ese lugar había sido efectivamente modificado con la experiencia que tú tienes? Sí. Él duró 7 días. De ahí vino gente de Santiago, de la Dipolcar, llega este general en un helicóptero institucional y le pide expresamente que saque a Mayor Aguilera de la investigación. ¿Por qué era peligroso Aguilera? Él no tenía pelo en la lengua. Él, cuando encontraba algo, lo decía. ¿Usted pone las manos al fuego por sus guardias? Mire, yo creo que sí, por supuesto. Era todo estudiante universitario, prácticamente amigos del público. Y yo no me imagino que haya sido capaz de hacer ninguna cosa de esta naturaleza. Vi en todas partes manchas de sangre, pero siempre hay peleas, siempre se cortan las manos con vasos, con los mismos espejos. La magistrada Flora Sepúlveda me entregó una orden para que investigara. Pero iba con la sugerencia a Betanzo y a los guardias no me los toca. Y según un análisis posterior hecho por investigaciones, contando con los recursos para hacer análisis de ADN, se descartó que esa sangre fuera del desaparecido. No hubiera sido sangre, hubiera sido pintura, no se hubiera obtenido un grupo sanguíneo. Acá se obtuvo un grupo sanguíneo O4 RH positivo. ¿Y Jorge Matute qué sangre tenía? El mismo grupo sanguíneo. Esas evidencias de las casacas de los guardias yo no las levanté. Efectivamente, en una de las casacas, en el borde de ellas había sangre. Era sangre humana del grupo O4 RH positivo. ¿Qué guardia era ese? Esa era una de las casacas llamado del oso. Y francamente, si viene a buscarme Carabineros de Chile, no tengo ningún problema ir con ellos. Pero ahora, si viene a buscar investigaciones, sí tendría el temor. Porque el trato que me han dado en sus cuarteles ha sido bastante poco humano. Cuando se investigó el patio trasero, se encontró la boleta, porque compró una botella de pisco con una bebida cola y fuimos al negocio y de la Villa Sprinkler, a media cuadra de donde vivía,
Por lo tanto, ¿qué hacía esa boleta atrás del patio trasero de la cucaracha? ¿Quién no sabe que mi hijo lo mataron? Yo lo que creo que acá todas las personas que se vieron involucradas de una u otra manera se defendían y tú no sabías a quién creer. De ser cierta esta nueva pista, Jorge Matute Jones estaría vivo en Linares, desorientado y con sus facultades mentales perturbadas. Cuántas mentiras, cuántas cosas me hicieron que yo recorrí casi todo el sur y casi el norte, que fui hasta un basural aquí en Lampa levantando colchones, viendo que eso estaba mi hijo en esos basurales donde me decían que estaba ahí Coque. Lagos y ríos de la región fueron encontrados al menos 10 cuerpos y varios cráneos separados de sus torsos. Había un alto mando que decía, encontraron a una persona en el puente muerto y le decían, dígale que Coque no me parece, que quede tranquila. O sea, hasta ese extremo querían llegar conmigo. Uno pensando, ¿habrá sido todo esto casualidad, torpeza, o también hubo algo más para ocultar lo que realmente pasó? Arenas llega desde Santiago como detective estrella, descarta la tesis de Carabineros de una pelea al interior de la cucaracha y centra su hipótesis en las afueras del recinto. 7 involucrados, algunos de los cuales se enfrentaron con un artesano que habría rayado el auto de uno de ellos. Lo que nos llama la atención es la cantidad de detalles que nos da. Mucho detalle. Sabía exactamente posiciones, lugares, todo. Y eso ya nos llama la atención. Este grupo son distintos. No sé, no recuerdo. ¿No vio nada especial? No, nada especial. ¿Sabe que estoy hasta aquí ya? Todas las mentiras, voy aquí. Todos me han dado una versión distinta. Todos. Anoche la jueza procesó por obstrucción a la justicia a 2 de los 7 detenidos. Usted viene saliendo y él va como echando. Esa cuestión no me la contó a mí. No. Entonces, ¿pero qué quiere que le diga algo? No, sí, lo que me tiene que decir es lo que ha omitido. Lo que no me ha dicho. ¿Pero qué quiere escuchar usted? ¿Que yo tengo algo que ver con la cuestión de Jorge Matute? No sé, ¿usted lo está diciendo? Ni siquiera lo ¿Usted conoce. lo está diciendo? Uno de ellos, que era Oscar Arauz, tenía una llamada a Carabineros a las 04:26 de la madrugada. ¿A Carabineros o de Carabineros? Al 133 de Carabineros. Que duró 7 segundos. Probablemente no se llegó a cursar la llamada, pero sí la marcaron. En primer lugar, él trabaja en conjunto. Pero lamentablemente uno quería ver, tú hacías una cosa, el otro hacía otra, entonces uno tenía una teoría, el otro tenía otra, entonces yo encuentro que esto fue como una guerra entre ellos y perdieron tiempo en la búsqueda de mi hijo. Solo en los primeros 60 días, Investigaciones recibió 22 versiones que desechó por irreales y contradictorias. Se habló de un rescate, pero jamás hubo llamadas de presuntos captores. Siempre que íbamos avanzando, empezaban a aparecer como trabas, como algo se cerraba, como que nos abrían una puerta. Yo recibí humillación, me atacaron, tú sabes que me atacaron en 2 oportunidades en Concepción. Me amenazaban, me pusieron protección policial, una PPI porque no podía salir sola. ¿Y cuando la amenazaban, qué le decían? Que me iban a sacar del camino. A inicios del 2003, la investigación no avanza. En una pequeña parroquia de San Pedro, un sacerdote cercano a la familia Matute Jones entrega un discurso que significa un vuelco en el caso de Coque. Empieza la homilía y me dice, empieza a nombrar los difuntos y nombrar al Coque. Y yo quedo mirando a Jorge y le digo, este hombre se volvió loco. Si el Coque le dije no ha aparecido, entonces ¿cómo dice que está muerto? Me duele mi responsabilidad sacerdotal por guardar un secreto de confesión. Y eso en conciencia me obliga a no denunciar a aquellos que secuestraron a un muerto. Y cuando pongo la televisión y dicen, te viene un extra, se encontró Jorge Matute. Se descubrieron restos óseos en una ladera a unos 10 metros del Camino de la Madera y distante 5 metros del lecho del Biobío. Entonces Coque apareció por un milagro de Dios, no tampoco por la policía ni por...
Solamente estuve darle las gracias a la persona que avisó que se había encontrado el cráneo, sino tampoco habríamos sabido que era el coche. Me tomé de la mesa y le pedí a Dios que me diera fuerza para llegar al lugar. Lo único que quería era bajar donde habían encontrado a mi hijo. Lo único que fue un huesito de su pierna. 4 años después de la desaparición de Jorge Matute, su padre y su hermano pudieron reconocer en el laboratorio de criminalística prendas que efectivamente le pertenecían. Junto a los restos óseos de Jorge Matute Jones, solo se encontraron estas zapatillas, restos de calcetines y mezquinos pedazos de cinturón. Me acuerdo que en un momento se detecta una pequeña fractura en una falange que podría corresponder a un golpe, que es como que peleó, ¿sí? Tuvo diversas hemorragias que no pueden haber sido provocadas sino por contusiones, que son atribuibles a terceros. Vieron que había más o menos 8 tomos en la investigación y que en esos 8 tomos no estaba mi informe. Claro, el 2014 fui a declarar con la ministra Rivas justamente de todo el proceso de los análisis que había efectuado. Me muestran una caja fuerte y entre medio también aparece una caja que venía un sobre al interior y ahí estaban las tórulas que había levantado, que se veían intactas, no se había hecho con ningún tipo de análisis. Hay situaciones que se retoman, por ejemplo, la sangre en la discoteca, como que fuera un hecho de que esa sangre fue de Jorge, lo que nunca fue. Jorge Matute Jones murió intoxicado por pentobarbital. La tercera hipótesis apunta que el joven universitario fue drogado para ser atacado con fines sexuales. Siempre tuvimos un grupo de personas que eventualmente concurrían a ciertos locales nocturnos y que dentro de la vorágine de la noche trataban de ubicar algún sexo casual. Lo peor que me pudo pasar es la ministra Carola Rivas. Un día estaba en la peluquería cuando dice que mi hijo fue violado. ¿Cómo me sentí yo como madre? Pero esto que dice ella es mentira. Aquí hay mucha gente que no quiere hablar, que yo les pediría en estos 25 años que voy a cumplir el coche. Por último, digan qué pasó con mi hijo, por qué lo hicieron. Y no quiero partir como partió Jorge, esperando la verdad de su hijo. Desde abril de este año, María Teresa Jones, la madre del joven universitario, está escribiendo un libro contando su historia. Una historia que no solo estremeció a la ciudad de Concepción, sino a todo un país que hoy, 25 años después, se pregunta quién estuvo detrás de la muerte de este joven universitario. Una muerte que aún no tiene culpables. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. De vuelta en las noticias para contarles que no vino en su primer periodo presidencial y solo tras renovar su mandato puso los ojos en Latinoamérica. Bueno, así este miércoles finalmente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició su primera visita a Chile. Sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Boric con foco en la inversión, la tecnología y el medio ambiente. La marsellesa francesa así se entonó en suelo nacional para darle inicio a una anhelada visita en Chile. Las banderas de Francia y nuestro país vistieron la Plaza de la Constitución al ritmo de lo que alguna vez se dijo ser el himno más lindo del mundo. Vemos entonces en el acceso principal del Palacio de la Moneda al presidente Emmanuel Macron. 7 años debieron transcurrir para que el presidente Emmanuel Macron por primera vez desembarcara en suelo nacional. Anhelada visita de quien el presidente Boric ha considerado un aliado para los desafíos futuros del planeta, además de uno de los principales socios comerciales de nuestro país. Bonjour, presidente. Bonjour. Un recorrido por los salones más icónicos del Palacio de la Moneda, acompañado por su esposa Brigitte Macron y liderado por el presidente Boric, fue la antesala del encuentro oficial entre las autoridades. 2 días de una intensa agenda que, fuera de todo protocolo, la primera dama reconoció que incluye un encuentro con Cecilia Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera.
Un encuentro con el cardenal Fernando Chmalí, además de la visita privada a la casa del poeta nacional y ex embajador en Francia, Pablo Neruda, fueron otras de las actividades encabezadas por la autoridad francesa. Con esta visita, Francia y Chile se encuentran para seguir avanzando en esta magnífica aventura y con esta amistad profunda que vinculó a nuestros poetas, que nos reunió en los momentos más difíciles de nuestra historia. Previo a la entrada al Palacio Presidencial, el homenaje del mandatario francés en el monumento de Bernardo Higgins estuvo marcado por Dulce y Agraz. Cuando puedan, vaya a conocer el norte, el desierto florido. Bienvenido al sur de Chile, presidente. Gracias. En el frente el escenario era distinto. Manifestantes recriminaban su apoyo a Israel en el conflicto en Gaza, otro de los puntos mencionados por ambos mandatarios en una declaración conjunta. Las posiciones que hemos tenido, en particular con Francia, han sido muy categóricas a nivel mundial en que lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza es absolutamente inaceptable. No respeta las reglas de la proporcionalidad, de la legítima defensa y se están violando claramente los derechos humanos. En base a esta voluntad inquebrantable de promover la paz y de proteger a los civiles, llamamos a un alto al fuego inmediato. El apoyo a Ucrania tras la invasión rusa en materia internacional, la defensa del multilateralismo de Chile y la importancia de la reindustrialización de ambos países fueron otros de los temas abordados. Reafirmamos nuestra expectativa que estas inversiones sigan creciendo y diversificándose. Chile va a seguir siendo, como país estable y en donde las reglas se cumplen, un entorno propicio para la inversión extranjera que fomente el progreso conjunto con beneficios mutuos. Este jueves la agenda continúa en Valparaíso. Tras una visita al Congreso Nacional, ambos mandatarios se reunirán durante la visita al buque rompehielos Almirante Biel para avanzar en acuerdos de cooperación contra el cambio climático entre Francia y Chile. Bueno, han pasado ya 2 años de la muerte de Salo Reyes y sus nietos, la banda que lo acompañó durante más de una década, van a repasar los grandes éxitos de El Gorrión de Conchalí. Todo esto en un espectáculo tributo que será la próxima semana en el Teatro Nescafé de las Artes. Vamos a recibir cariñosamente a un excelente artista chileno, el número 1 en venta de disco. Recibimos cariñosamente a Salo Reyes. Más de 2 años han pasado de aquel 21 de agosto de 2022 cuando todo Chile despidió a Salo Reyes, el artista que durante más de 50 años de trayectoria se transformó en uno de los más grandes exponentes de la cultura popular. El legado musical de Boris González Reyes, su verdadero nombre, no solo le pertenece a Conchalí, la comuna donde nació y se crió. El Gorrión vive en la memoria de su público que ahora podrá sentirlo en el talento y las voces de sus nietos, Boris y Renata González. Ya no era aquel amor. En medio de los ensayos suenan los acordes de esas viejas canciones que mantienen viva la memoria del Gorrión de Conchalí, su abuelo. Muy especial, siento que somos los primeros en hacer algo así y que sea motivación para otras familias quizás de otros artistas que ya han partido. No sé si todos tienen la suerte de poder ser músicos, pero armen cosas para que sigamos teniendo vivos a nuestros artistas que ya partieron. El bajista trabajó durante 14 años como director musical de Salo, una experiencia que describe como única y que le permitió fusionar lo profesional con lo familiar. Todo parte cuando yo era más chico con el piano, en donde yo tenía 3 años y él me empieza como a tratar de meter en el mundo de la música, resultando algo muy lindo. O sea, hoy en día me dedico yo a la música más allá de los recuerdos de mi abuelo. Poder dedicarle algo a él es una devuelta de mano gigante, muy linda. Y el haber trabajado con él fue una consecuencia nomás de una relación que tuvimos como de nieto y abuelo de mi infancia completa. Así nace Salo Reyes, El Legado, un emocionante repaso por los grandes fenómenos radiales que inmortalizan la voz de Salo Reyes y que transitan por la balada, el pop, la música tropical y los boleros. Es como un orgullo, más que nada, porque al final alcanzáis a sentir
parte de lo que él sentía, porque la gente no se emociona ahí por nosotros, se emociona ahí por él, porque escucha su música, que siento que está como él ahí cuando tocamos, como que siento que él está cantando ahí. ¿Quién te escribía ti versos? Dile niña que verás. Y te mandaba flores en primavera. En la que fuera la casa del cantante se instalan los instrumentos, se eligen las canciones que formarán parte del espectáculo. También están los recuerdos y reconocimientos del artista que comenzó a escribir su historia en 1978. Una historia viva y una familia de músicos que subirán al escenario del Teatro Nescafé de las Artes este 28 de noviembre a las 20 horas para tributar al gran Salo Reyes. Volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Ya estamos de regreso para contarle que a casi 9 meses del secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda, usted recordará, este opositor venezolano, bueno, este miércoles fue formalizado finalmente Michael Villegas. Venezolano de 28 años que habría participado en el crimen y quien fue extraditado desde Costa Rica. Esta es su participación en el caso. Cuatro meses y 7 días. Ese fue el tiempo que tuvo que pasar para ver esta imagen. Michael Villegas, detenido por el secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda, siendo extraditado desde Costa Rica. Es importante dar cuenta del avance en la investigación con la llegada de este imputado Michael Villegas, que nos va a permitir también seguir uniendo cabos y seguir identificando personas vinculadas a esta investigación. La justicia, la investigación penal, el trabajo de la Fiscalía, en la colaboración de las policías, ha logrado mostrar que en Chile avanzamos contra la impunidad. Avanzamos porque los delitos graves se esclarezcan. Fue catalogado por las autoridades como de alta peligrosidad. Por eso su ausencia en la sala, de forma telemática, escuchó el relato de los hechos. Nosotros también volveremos a hilar esta historia. En medio de la noche, estos falsos PDI sacaron a Ronald Ojeda de su departamento. Por 9 días, su paradero fue un misterio, hasta que en una toma de Maipú se confirmaría la peor de las noticias. Fue encontrado enterrado a 1,40 m en el sector que ustedes pueden ver más atrás. ¿Qué pasó esa noche del 21 de febrero? ¿Cómo fue el plan? Este video nunca antes visto muestra cómo uno de estos hombres, caracterizados como PDI, se queda con el conserje del edificio. ¿Dónde estaba Michael Villegas? La participación original de él estaba destinada a hacer una vigilancia en torno al sitio del suceso y, en segundo lugar, a hacer una filmación. Pero él no estaba solo. Su copiloto era un adolescente de 17 años, ya condenado en esta causa. Su declaración fue clave para reconstituir lo ocurrido. Vi que estos supuestos policías venían con un sujeto que solo vestía con un boxer, al cual acercaron al vehículo. En ese momento, Michael comienza a grabar con su teléfono. Me percaté que lo acercaron hasta la vereda fuera de la entrada del estacionamiento del edificio. ¿Qué quería hacer con el video? ¿Estaba dirigido a alguien? Michael comenzó a hablar con alguien por chat a la vez que eliminaba el video. Esto lo sé porque me consultó si en un iPhone queda registro de los archivos eliminados. Lo que no tengo claro, y ojalá pudiera, es el destinatario de ese video. Al menos 3 autos participaron en esa noche en el secuestro. En ningún minuto Michael Villegas habría trasladado al teniente Ojeda. Según la investigación, tras grabar el video, su trabajo estaba completo, pero algo hizo que se devolviera. El vehículo en el que trasladan a la víctima queda en Pana en el kilómetro 20 de la Costanera Norte, y eso los hace, por lo tanto, además requerir la participación de él en la segunda etapa, que tiene que ver con sacar a los falsos policías del Versa y trasladarlo a San Bernardo. A lo lejos, en este registro se puede apreciar el cambio de auto realizado en la Costanera Norte. Michael Villegas, el adolescente de 17 años, y ahora 3 hombres caracterizados como PDI, emprendieron rumbo hacia San Bernardo.
donde eran esperados. Me percaté que 3 chilenos salieron con una especie de sábana con la cual taparon a los venezolanos vestidos de policía con la finalidad de cubrir las vestimentas que tenían. 3 chilenos aún no identificados. Llama aún más la atención cuando se conoce quiénes estarían detrás de todo. Son miembros del Tren de Aragua, específicamente de los piratas, lo cual sé debido a que Michael me lo comentó. Organización ya conocida en nuestro país. Para la Fiscalía y la familia Ojeda, detrás del crimen existe un móvil político. Nosotros ya tenemos antecedentes para confirmar lo que dijimos al inicio, que se trata de un crimen por encargo, y lo que busca la viuda y su familia es esclarecer si personas en situación de poder favorecieron el secuestro y el homicidio de Ronald Ojeda en nuestro país. Michael Villegas estuvo prófugo por casi 5 meses. Cuando fue detenido en Costa Rica, se supo que estaba haciendo la ruta del Darién. Su destino era Estados Unidos. Cuando intenta cruzar a Costa Rica, es inmediatamente detenido por nuestra Policía de Migración. En virtud de esta alerta roja de Interpol, inmediatamente es puesto a disposición judicial. El 21 de febrero, tras el secuestro, pagó en una bencinera en la cual dio su RUT. Prueba clave para la Fiscalía. Ahora quedó en prisión preventiva, mientras las autoridades aún buscan a Walter Rodríguez, el único de los falsos PDI hasta ahora identificado. 2024 se consolida como el año del alza de los gastos comunes. Estos subirán de precio un 2,4% a fines de este año debido al incremento, entre otras cosas, en las tarifas eléctricas. Es un duro golpe al bolsillo, ya que acumulará 3 alzas al hilo en pocos meses. Presentaron un incremento de un 7%, alzas que podrían seguir en los próximos meses. Se proyecta una fuerte alza en los gastos comunes. Ha sido un dolor de cabeza para muchos este año. Los gastos comunes solo han sabido de alzas. Lo vimos en el primer trimestre, luego en julio y ahora, cuando un aumento de 2,4% asoma a la vista. No tenía idea que iban a subir. Yo tengo un departamento de 2 dormitorios, 2 baños y es como 150 lucas más o menos, así que es harto. Como está el alza del costo de la vida hoy en día, es mucho el valor que se va a los gastos comunes. En gastos comunes me subieron como 40 lucas en un año. Sí, o sea, me va a afectar, pero hay que seguirnos. Sí. No queda otra. No queda de otra, claro. Esta nueva alza se debe al incremento en las tarifas eléctricas de octubre, que en el caso de los gastos comunes llega a las comunidades con algunos meses de rezago. En general, en promedio está en torno a un 10% lo que se consume en electricidad del total del gasto común que se está pagando. Por eso esta alza que vamos a tener, que se va a ver reflejada entre los meses de noviembre y diciembre. La subida en el precio no será igual en todas las regiones. La menor alza será en Magallanes y Atacama, con 1,7 y 1,8% respectivamente. Las con mayor alza serán la región de O'Higgins y la Araucanía, con 3,5 y 3,6% respectivamente. Tuvimos 3 impactos este año. Primero fue el primer alza en la tarifa eléctrica y que además coincide con el alza en el sueldo mínimo, llegar hasta los 500.000 pesos. Por lo tanto, efectivamente, este es uno de los años que más va a subir el gasto común en lo que hemos estado viendo durante el último periodo. Para los expertos, 2024 ha sido el año del alza de los gastos comunes, ya que hemos tenido aumento del sueldo mínimo, ley de 40 horas, incremento de la UF, alza de la luz y mayores costos asociados a la seguridad que han impactado los bolsillos de muchos. Por ello, hay quienes como Roberto que han tomado drásticas decisiones. Yo vivía en un edificio que pagaba harto gasto común, pagaba alrededor de 160 y me cambié por lo mismo. Me cambié a un edificio antiguo, sin ascensor, sin piscina, sin conserje y la vida para mí es más simple ahora. Y claro, el vaso medio lleno es que el precio de los gastos comunes se moderaría tras este aumento. Es que desde el Ministerio de Hacienda esperan que el incremento en las cuentas de la luz no arrastre los precios de toda la economía. 24horas.cl. Atención quienes fueron vocales de mesa en las pasadas elecciones, porque este domingo deberán volver a desempeñar esa misma función. Sin embargo, es posible excusarse por ley. Esta información y las multas por no presentarse están en 24horas.cl. Bien, estamos terminando las noticias como siempre. Le queremos dar las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezca acá en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Mi nombre es...
Que lo disfruten. Buenas noches. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm.